Vamos a iniciar aquí en El Informante nuestro ciclo de entrevistas con los candidatos presidenciales. Van a estar los 9. En esta oportunidad, el número 1 le tocó sorteado a Alfredo Sveir, a quien le damos la bienvenida en El Informante. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Lo quiero invitar primero a que veamos en la pantalla algunos datos de usted, pues, los candidatos. Algunas cosas que destacar. Bueno, su nombre completo, Alfredo Juan Sveir Yunis, el partido que lo apoya es el Partido Ecologista Verde, es economista y usted sorteó el lugar 8 en la papeleta, el primero en El Informante, y es candidato formalmente desde el 13 de abril de este año. Fundador y presidente del Instituto Zambalén para la Transformación Humana, es su creencia o espiritualidad. Un tema que es particularmente relevante para conversarlo también en profundidad y cómo esto permea de alguna forma la política cuando se es candidato. Le propongo que comencemos la conversación. Aquí comienza El Informante. Bien, estamos comenzando en esta oportunidad y por lo tanto la idea de tener a los candidatos es tratar de conocer un poco sus programas de gobierno, también por supuesto entender el por qué finalmente deciden enfrentar las candidaturas. Alfredo es probablemente desde la perspectiva, podríamos decir, de la universalidad de los políticos, el menos conocido. Es, por lo tanto, atractivo poder entender el porqué de ser candidato. Lo primero que me parece que es interesante es tratar de entender desde esto de la espiritualidad, cómo se cruza con la política. ¿Cómo podríamos definirlo de alguna manera para poder entenderlo? Cuando uno generalmente dice el candidato es creyente, agnóstico, ateo, en este caso aquí hay una espiritualidad diferente. Mire, desde el punto de vista del porqué, digamos, lo más importante es servir a mi país. Esa es la esencia que me lleva a esta candidatura y también para un poco empujar este timonel hacia otro camino, un camino diferente, un camino posible, un camino que la ciudadanía realmente espera. El otro camino es como la esencia que va detrás de nuestro Partido Ecologista Verde y de esta campaña. En relación a la espiritualidad y la política, yo pienso que una de las grandes desilusiones que existe hoy día en nuestro país es justamente porque la política no va acompañada de valores diferentes y la gente ya encuentra que hay que hacer una nueva forma de hacer política. Lo mismo la espiritualidad. La espiritualidad es el encuentro de nosotros mismos como individuos y en el colectivo. La espiritualidad esotérica, etérea, no existe, tiene que estar en una realidad humana. Por lo tanto, siempre he dicho de que es muy importante que la política y la espiritualidad, la política y la economía, la política y la medicina, la política y la arquitectura, es la esencia de cómo nosotros tenemos que realmente avanzar. Y eso lo hemos traducido, y posiblemente usted hablará de eso más tarde, en lo que es la educación integral, el cuerpo, la mente, el alma, la totalidad. En esta convicción, perdón, de la espiritualidad, para poder dimensionarlo bien, ¿en qué principios, en qué bases se fundamenta, se sostiene para poder entender? Porque la espiritualidad también podría sonar un concepto bien amplio, ¿no? Claro. Pero existen distintos movimientos espirituales. Mire, en primer lugar, yo fui educado católico. Así es. Desde pequeño, por lo tanto vengo de una familia católica, no tengo religión como tal en este momento. Pasé por una época muy interesante en mi vida sobre el Oriente, el judaísmo, el islamismo, y después una influencia muy fuerte del hinduismo y el budismo, ¿no? Como base de eso. ¿Qué es lo que da? Da una noción de la responsabilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos y con nuestra sociedad, que somos uno con ella y ella es uno con nosotros. Y ese campo valórico, ¿qué es el ser? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Cuál es el rol de la naturaleza? Que es un tema que a nosotros como Partido Verde nos interesa. La naturaleza es un ente, una cosa, la naturaleza es algo vivo, la naturaleza es parte de nosotros, somos parte de... Todos esos conceptos vienen a través de su desarrollo personal, tanto individual como colectivo. Usted habla mucho en esta lógica de describir desde la individualidad o cómo participar en la sociedad y a integrarnos todos. Nosotros estuvimos revisando y encontramos una declaración que me pareció que es muy, muy interesante, que grafica bien parte del concepto que entiendo además es lo que sustenta la lógica del por qué es candidato. Me gustaría que recordáramos una declaración de hace algunos años de usted. That we were not sent to this planet to suffer. That we were not sent to this planet to really be in a terrible position. Oh my God, you know, I'm poor, I need to suffer. No, no, no. Maybe by being poor, you will have to self-realize something, and that's the reason you're here. Rich, the same.
Don't feel like you are, in your own little hole. No, we are all part of the same nature. Esta entrevista que le hicieron como fundador y presidente, además, de esta fundación, describe de alguna manera lo que usted aspiraría. Hay quienes podrían decir que puede ser demasiado utópico en la real política el tratar de alcanzar, digamos, la plenitud del desarrollo humano desde el punto de vista político. Naturalmente que el final no está ahí, pero la política no puede cerrar el espacio para que la gente pueda autorrealizarse, los trabajadores, las dueñas de casa, el lugar de trabajo, por ejemplo, para los trabajadores, cómo tiene que ser ese lugar de trabajo, qué hace un trabajador, los estudiantes en su universidad, los campesinos en el campo. O sea, naturalmente la política per se no es el camino final, ni va a proveer el camino final, pero no tiene que haber ninguna actividad en Chile, ya sea una actividad política, económica, social, que cierre el espacio para que los chilenos nosotros tengamos nuestra identidad, tengamos nuestras capacidades, tengamos nuestro entorno y seamos bien prácticos en esto, porque esto no tiene nada de esotérico. Usted vive todos los días, usted trabaja todos los días. Ese ambiente de trabajo, que nosotros llamamos el trabajo decente, el trabajo verde, es esencial. Usted vive 10 horas ahí. Si no tiene la seguridad que necesita, si no tiene la salud que necesita, si es un ambiente contaminado, si usted se enferma, si usted tiene grandes accidentes, no es lo que realmente debería hacer. Y eso es la esencia del desarrollo del capital humano nuestro. Nosotros vamos a sobrevivir el futuro por nuestro capital humano. Aterricémoslo entonces al programa de gobierno y cómo se puede, a partir de estas propuestas, alcanzar estos objetivos, ¿no? Que podría uno considerar que son universales para, no sé si todos, pero la mayoría de los candidatos, pero aquí hay propuestas que están fundamentadas en cuestiones que son esenciales. Una de ellas es la sustentabilidad, de la que vamos a hablar en algunos minutos más, pero ¿cómo se desarrolló este programa de gobierno y cuáles son sus, podríamos decir, principales ejes para alcanzarlo desde el punto de vista práctico, ¿no? Correcto. Lo primero es que había que conceptualizar una visión de país que pudiera darle un desafío muy grande al neoliberalismo. El sistema de mercado, el sistema de la oferta y la demanda, el sistema que Chile hoy día conoce. Que alguna vez le escuché o le leí a usted decir que para cuestionarlo primero había que entenderlo. Naturalmente. Yo tuve muchos años en el Banco Mundial, 29 años, entendiendo muy bien cómo eso funciona por dentro y luchando en contra un poco del sistema. Nosotros estamos promoviendo un sistema diferente, un sistema de equilibrio, de balance, que tiene la capacidad de producir, crecer, crear empleo, ¿me entiende? Proveer lo que la gente necesita en la cotidianidad sin destruir lo que está alrededor de eso. Nosotros no podemos producir un producto determinado y dejar detrás todo un escombro de cosas. No podemos extraer un recurso y contaminar el agua, los ríos. Por lo tanto, esto es una conceptualización que nosotros le llamamos una sociedad sustentable, en el sentido de que no es solo para nosotros, sino también para la generación futura. Permítame hacerle un alto ahí. Desde el mismo Banco Mundial muchas veces se escucha decir a economistas que no se alcanza el desarrollo si no hay crecimiento, que el crecimiento es una pieza fundamental para conseguir el desarrollo. El cómo se reparte ese crecimiento es lo que está en permanente debate, pero el crecimiento siempre trae aparejado, entre otras cosas, contaminación, y de alguna manera va postergando esto de que el equilibrio de la sustentabilidad sea posible realmente. Siempre una acción tiene una consecuencia desde el punto de vista del crecimiento. ¿Cómo se hace eso para crecer sin generar ese impacto? Mire, usted tiene toda la razón. Aquí hay dos falacias a través de las cuales hemos funcionado. Una es esa, crecer primero y limpiar después. Exacto. O sea, que hay una necesidad de destruir. Yo he venido muchísimos años en mi profesión demostrando que esto no es necesario. Hay muchos empresarios hoy día, por ejemplo, que tienen tecnologías de punta nueva. Muchas de las empresas de bajo nivel de carbono, de huella de carbono, son las que crecen más rápido y se mantienen. Los mercados internacionales están exigiendo eso. Por ejemplo, el caso de las semillas transgénicas, a las cuales nosotros tenemos tolerancia cero respecto a eso. Ya se ha rechazado, ¿no es cierto?, producto en Europa, Alemania, la miel, también el maíz. Estados Unidos ya lo han rechazado en el Japón y en Corea, exportaciones de productos transgénicos. Se pide certificación de origen, se pide que nosotros no destruyamos el ambiente. También tenemos casos en Chile, por ejemplo, como la salmonera, ¿no es cierto? O sea, uno podría producir acuacultura de salmones, pero tenemos que proteger el ambiente en el cual está. Así es. Nosotros no podemos decir, mire, vamos a instalar fábricas, estamos en el año 2013, no estamos en un año en que no conocemos tecnología. Y estas son las tecnologías competitivas del futuro. Por lo tanto, nosotros estamos promoviendo un programa de gobierno de reconstrucción
de reconstitución de eso para bajar la huella de carbono. Eso es interesante desde dos puntos de vista. Primero, porque me imagino que probablemente al mundo empresarial, no voy a generalizar, pero probablemente hay un sector del mundo empresarial que no le parezca necesariamente atractivo precisamente el discurso de un candidato que en el fondo le esté señalando que hay que tener mayor exigencia, además de pagar más impuestos, ser más sustentable. Pero por otra, también pasa que hay ciudadanos que pueden simpatizar con la sustentabilidad, pero que no la ponen en práctica. Mire, hay muchas empresas, hoy día se llaman las empresas B. Las empresas B. ¿No es cierto? Ellas se dedican a eso. La filosofía, y son mucha gente joven, la filosofía de ellos es crear un aparato productivo que no destruya el resto de la sociedad. Segundo lugar, hay una falsa impresión de los empresarios. Nosotros hemos dicho que la sustentabilidad de Chile no puede existir sin la participación del sector privado. Por lo tanto, nosotros vamos a tener varios incentivos. Un incentivo, ¿no es cierto?, es el tema del fisco. Por ejemplo, nosotros coincidimos un poco con la subida del impuesto de categoría A, hablando de la reforma tributaria, para las empresas, que muchos lo han dicho. Nosotros estamos diciendo, pero sobre eso nosotros vamos a imponer una huella ecológica, una huella de carbono, que sería como el descuento, ¿me entiende?, que tendría esa empresa para poder... Perfecto. Segundo, el FUT. Se ha dicho que el FUT debe dejarse como está, a pesar que si uno le cobrara una renta de un 5% tendríamos cualquier cantidad de dinero a disposición. O sea, hay de todo, quienes no lo quieren tocar hasta quienes lo quieren eliminar. Yo lo quiero tocar. Y yo quiero decirle a los empresarios que si verdaderamente el FUT es para la inversión, nosotros vamos a hacer esos descuentos de tal manera que la rentabilidad del FUT vaya a tecnologías verdes. Y eso va a ser bueno para todo, porque en el final de cuentas, una economía contaminada, una economía poluida, significa salud. Perdemos la salud y ahí también tenemos grandes diferencias con otros candidatos. Usted mencionó reforma tributaria. Reforma tributaria. Reforma tributaria es un tema que aparece mucho en los mensajes de los candidatos, ya sea porque quieren hacer una profunda, hacer una probablemente más pequeña, otros que en realidad por ahora no la consideran. ¿Es usted de quienes piensa que la reforma tributaria es el camino para disminuir la brecha de desigualdad? Y si ese es el camino, ¿cómo se puede garantizar que aumentando el cobro de impuestos, esa plata que va a recaudar el Estado en realidad va a ayudar a disminuir la brecha de desigualdad? No es el camino final, es un elemento del camino. ¿En qué parte? Primero, disminuyendo la regresividad del impuesto, es decir, que los pobres paguen menos que los ricos. Segundo, de que todos paguen lo que tenemos que pagar, ¿no es cierto? Y no solo unos paguen impuestos de tal cosa o tal otra cosa, por ejemplo, el caso de la gasolina, ¿no es cierto?, que las grandes empresas no pagan, ¿no es cierto? Todos tenemos que pagar. Eso sí tiene un efecto de redistribución del ingreso. Pero lo que verdaderamente, desde el punto de vista de una reforma fiscal, tiene un impacto en la redistribución es cómo usted gasta el dinero. No es que yo puedo acumular dinero, pero si yo lo gasto y estoy manteniendo al sector privado, por ejemplo, el caso de la salud, en que hay más de 1.2 mil millones de dólares que van del sector público al sector privado en el financiamiento de la salud privada, eso no ayuda a que haya una redistribución de ingresos, ¿me entiende? Al contrario, se debilita el aparato de salud pública. Pero hay que hacer más que eso, porque hay que ponerle ojos, cara a la pobreza. Hay que saber si son pescadores artesanales, tienen que haber programas que lo acompañen. Si son campesinos, tienen que haber programas que lo acompañen. Si son la dueña de casa, programas. Por lo tanto, la reforma tributaria en sí misma no soluciona el problema. No soluciona el problema, excepto en la parte de la regresividad o progresividad del impuesto y de cómo se gasta, cuál es la eficacia fiscal de ese gasto. Ahora, usted ha hecho varias propuestas en materia de salud, incluso corregir salud rural, en fin. Correcto. Pero uno mira la realidad y frente a un problema como ese, todavía estamos discutiendo, por ejemplo, la situación de los anestesistas, que ha sido uno de los temas que hemos tenido esta semana. Entonces, pareciera que la distancia entre lo que se quiere corregir y los problemas que tenemos hoy día es muy grande. O sea, el trecho a recorrer es mucho grande. y, de hecho, a recorrer en poco tiempo, porque el periodo presidencial dura 4 años. ¿Cómo se consigue eso? Mire, en primer lugar, nosotros somos absolutamente realistas. Nosotros vamos a crear una arquitectura para que siga eso adelante. En la salud quiero ser bien categórico. Nosotros no estamos promoviendo un sistema de salud para curar enfermedades. Claro que hay que curarlas, porque ahí están ahora. Entonces hay que invertir en los hospitales. Se ha bajado la inversión en los hospitales, hay que aumentar la inversión. Nosotros estamos hablando de un sistema de salud, de recuperar la salud en Chile. Entonces le damos de énfasis a 3 o 4 cosas. Primero, al impacto ambiental, social, económico, geográfico en la salud. Segundo lugar, como usted bien lo dijo, nosotros vamos a darle un énfasis muy grande a la salud rural porque ahí se cruza la pobreza, la desintegración social con la salud. En tercer lugar, nosotros vamos a cambiar
la columna vertebral, digamos, porque hay que ver toda la columna, desde los hospitales, ¿no es cierto?, de altísimo nivel de complejidad, hasta los puestos de salud. Yo vivo en un lugar donde están los puestos de salud y veo cómo eso está realmente deteriorado. Entonces nosotros vamos a aumentar la cuota que se le da de 3.500 pesos por persona inscrita a unos 7.000 pesos. Nosotros hemos recogido muchas de las propuestas que ha tenido FEMPRUS, ¿no es cierto?, la organización, la Federación de Empleados de la Salud, en esto, porque muchos de ellos viven en áreas rurales. Nosotros vamos a favorecer al FONASA. A mí me parece que es malo que una persona diga, mira, a mí me tocó el FONASA, cuando el 90% de la tercera edad está en el FONASA. Pero el caso de los anestesistas no es el único caso. Usted sabe que no hay geriatras en Chile, hay muy pocos geriatras. De hecho, hay varias otras especialidades que se vienen repitiendo este problema. La discusión va más allá del número de anestesistas. La discusión, como yo la veo, es una discusión ética. ¿Hasta qué punto nos podemos organizar, ¿no es cierto?, y que haya el peligro de que esa organización privada aumente el precio de la salud? ¿Quién cree usted que es su público elector, digamos? ¿Dónde cree que puede concentrar más posibilidad de votos? Porque si bien, digamos, el universo de electores es muy amplio, ¿dónde siente usted que su mensaje ha permeado más? Primero, los jóvenes son los grandes ecologistas en nuestro país. Yo los veo que llegan donde yo vivo, oye, mira, venimos al río, estamos mochilando. Ellos saben que la ecología es parte de su salud mental, es parte de su descanso, es parte de la belleza de nuestro país. En segundo lugar, los campesinos, los pescadores, que viven de los recursos naturales. Ellos están muy conscientes, ¿no es cierto?, de lo que pasó con la ley de pesca, de que no hay un programa real para sacar a los pequeños campesinos, la familia campesina, de la pobreza. Ellos son un gran bloque que a nosotros nos están siguiendo muy de cerca. Tercero, hay grandes organizaciones sociales en nuestro país que están agrupadas por temas ambientales. Los temas ambientales hoy día ya no son temas de conversación de mesa. Nosotros hemos dicho que la sustentabilidad del desarrollo es el eje centro de todo. Este país, ¿no es cierto?, no produce relojito y llaverito. El cobre es un recurso natural. El vino, la fruta viene de recursos naturales. Por lo tanto, todo nuestro país debiera alinearse en una sustentabilidad. Por lo tanto, los que más deberían pensar en esto son los trabajadores, son los productores, la dueña de casa, porque además está el grave problema en Chile de la alimentación. Sí, y ahí tenemos un grupo muy grande de gente que nos sigue muy de cerca sobre el tema de la alimentación. ¿Por qué cree que el Partido Ecologista es más bien un partido pequeño, no de los grandes partidos? Si es que efectivamente pareciera que hoy el tema medioambiental, el de la sustentabilidad, el del cuidado del medio ambiente, el de que cada acto tiene una consecuencia, le importa más al habitante. ¿Por qué cree usted que todavía ha costado hacer crecer esto, desde el punto de vista político me refiero? Bueno, ahí hay dos mundos aparte. Yo creo que lo interesante de las nuevas ideas generalmente aparecen de los partidos pequeños. Hoy día los partidos del binominal tienen una agenda que es de la ciudadanía. Ellos no crearon esta agenda, ellos van corriendo detrás de una agenda poniendo más cosas en el arbolito de Pascua. Pero hemos sido nosotros los que hemos puesto la agenda, ¿no es cierto?, sobre la equidad ecológica. Somos nosotros los que hemos puesto la agenda sobre los impuestos verdes. Somos nosotros los que estamos defendiendo a todos los chilenos de las grandes destrucciones ambientales que existen en los proyectos. Por lo tanto, creo que correlacionar el tamaño con las ideas con la respuesta de la idea no va mucho. Nosotros funcionamos en pacto en todo el mundo, en Alemania, así es. En Colombia casi sacamos el presidente de la República, 2 semanas antes ya teníamos casi la presidencia. Lo que significaría que eventualmente ustedes podrían terminar haciendo un pacto, si es que esta candidatura no llegase a la presidencia, un pacto con algún otro candidato o con algún otro sector político. Bueno, nosotros siempre hemos estado en ese mundo de pacto. Nosotros no tenemos miedo al pacto, pero tenemos ideas claras. Nosotros estamos diciendo que queremos el otro camino, ¿no es cierto? Y que ese camino depende, ¿no es cierto?, de ti, de mí y de todos los chilenos. Y todos nosotros tenemos que realmente avanzar en esa dirección, porque ya no es un año más, no es 2 años más que hay que esperar. La situación es bastante crítica. La destrucción del medio ambiente es grave en Chile. Por ejemplo, hoy día no se discute la desertificación y el cambio del recalentamiento global. Y eso está tocando toda la zona central de Chile. Estamos sobre la hora ya. Quiero un par de preguntas para que también la gente conozca al candidato, además de su propuesta de gobierno. Pero hay una cosa que creo que lo mencionamos al principio y no la hemos tocado. El individualismo en una sociedad tal cual como la hemos construido hoy, donde a pesar del interés por el otro, al final uno termina resolviendo siempre sus propios problemas y jugando en función de uno mismo y no del que tiene al lado. ¿Se puede corregir eso desde el punto de vista político?
en el día a día, digo, que la gente está apurada para llegar a su pega, de alimentar a lo suyo, y no necesariamente preocupada de lo que le pasa al vecino. Yo creo que hoy día es muy difícil no estar interconectado con lo colectivo, porque lo colectivo es lo que me afecta a mí. Un sistema de transporte que está colapsado, ¿me entiendes? Una vivienda social que no tiene espacios verdes, las ciudades contaminadas. Por lo tanto, el colectivo cada vez más en la humanidad se hace importante. En Chile tiene una alta densidad urbana, una de las más altas del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir en comunidad. Y la gente entiende eso. Yo creo que esa caricatura del chileno independentista, que no le interesa nada a nadie, que está corriendo, yo creo que es una caricatura más que una realidad. Lo político es esencial para eso. Tenemos que tener un líder político, un liderazgo político que entienda que no solamente necesitamos nuestro beneficio individual, sino que necesitamos el colectivo. Porque no habrá beneficio individual en el largo plazo sin que haya un beneficio colectivo. Una pregunta para conocer al candidato que creo que es importante también. No quiero decir desde el punto de vista trivial, pero me parece que es otra manera de mirarlo. Por ejemplo, ¿cuál es su libro favorito? Bueno, o alguno de sus libros favoritos. Yo soy eso. Es un libro realmente extraordinario, no está mucho en Chile, pero hay libros clásicos. Yo me he leído El Quijote de la Mancha muchas veces porque creo que cada vez que lo leo encuentro otra cosa. Otro libro que me ha gustado muchísimo es El Principito. Creo que enseña mucho, yo creo que hay que ser niño, yo creo que hay que tener la capacidad de crecer a través de entender ese niño que tenemos interiormente. Y esto se traduce también a la economía. Si usted habla del Principito, las conversaciones que tiene él son todas de ecología, son todas de medio ambiente, son todas de sustentabilidad. ¿Hay algo que lo descoloque a usted, que lo saque las casillas, por ejemplo? ¿Qué cosa lo saca las casillas? A mí me saca las casillas la mentira. Encuentro que hoy día, particularmente hoy día 11 de septiembre, tenemos que sacar la verdad. Tenemos realmente que tener una verdad transparente, porque si no, nunca va a haber justicia. ¿Lo criticaron por haber ido a la actividad oficial? Sí, claro que me criticaron, pero creo que por ahí no va la cosa. En su propio sector me refiero. Si nosotros pensamos en la reconciliación del país y nosotros estamos peleados los dos, tenemos que vernos. Yo no puedo estar allá y usted por allá. Eso no es reconciliación. ¿Qué tipo de música le gusta? Me gusta mucho la música clásica, la música bizantina, y me gusta también mucho la música oriental, porque me identifico mucho con la cítara, la música latinoamericana fantástica de la montaña. Me gusta la zampoña. La zampoña como instrumento es un instrumento que me toca profundamente, la quena también, pero la zampoña y el charango son algo que va conmigo. ¿Le gusta el fútbol? Sí, yo jugué fútbol, yo era arquero, y hasta jugué en Estados Unidos un poquito para no subir tanto de peso. Jugué en Wisconsin, fui arquero del equipo de Nigeria, de los nigerianos. Me gusta mucho el fútbol, el buen fútbol. ¿Y qué equipo le gusta? El Colo-Colo, que va pésimo. Va pésimo. Así que me hizo la pregunta en el peor momento. En el peor momento. ¿Vio el partido de la selección? No lo vi. No lo vio, ya. No lo vi. Si le ofrecieran sentarse al lado de alguien, de alguna persona que esté viva hoy, para conversar, no sé, 4, 5, 10 horas, ¿a quién elegiría? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Desgraciadamente él no está en una salud de eso, pero tuve la oportunidad de visitar Sudáfrica un par de veces. Me parece que es muy importante lo que él tiene que decir sobre el 11 de septiembre, entre comillas, ¿no? Cómo uno logra la reconciliación en nuestra sociedad, cómo uno se obliga, en el fondo, a que las próximas generaciones no tengan que seguir, ¿no es cierto?, insertadas en este problema. Nadie tiene que olvidar, pero también tenemos que pedir perdón y estar en esa línea. ¿Hay algún político chileno que admire? Admiré mucho a don Eduardo Frei Montalva. Lo conocí muy de pequeño. También me gustó mucho Salvador Allende. Yo trabajé en el Banco Central en la época de Salvador Allende y creo que esa historia no ha sido contada realmente. Por eso que a la salida yo de La Moneda ayer dije algunas cosas bien directas sobre este tema, porque no es solo que el señor Salvador Allende no cumplió con una ley 1 o 34. Aquí hubo un movimiento económico nacional e internacional para desestabilizar ese gobierno. Y pienso que la historia hay que decirla tal como es. Creo que fue un momento de la historia maravilloso. Yo viví la época, bueno, aquí hay muchos jóvenes en la sala que no habían nacido, pero yo, de Alessandri, ¿no es cierto?, Frei, y después Allende. Era una historia extraordinaria, era una historia con valores, la primera pregunta suya, era una historia con horizonte, era una historia con sueño, ¿me entiende? Y después ese sueño murió en una dictadura terriblemente negativa. Bueno, un tema que vamos a analizar, de hecho, en el siguiente bloque aquí en El Informante. Alfredo Sfeir
Muchísimas gracias por haber estado aquí en El Informante, inaugurando además nuestra sección en la conversación con los candidatos presidenciales. Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias, que esté muy bien. Gracias. El candidato Alfredo Sfeir en conversación con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.